La misión fue clasificada como alto secreto. Fuera lo que estábamos haciendo, no querían que nadie lo supiera. Ni los rusos, ni los chinos, ni el público y desde luego tampoco la tripulación. Todo este tiempo nos habían mantenido en la oscuridad, siempre alimentando la gran mentira de que saldríamos a patrullar de rutina. Arriba y abajo de la costa decían de vuelta en poco tiempo. Eso fue antes de la tormenta, antes de que el mar se convirtiera en algo aterrador y la noche se tragara el sol. Fue antes de que el capitán se cortara la garganta y antes de que la tripulación se tirara por la borda desesperada por escapar de la pesadilla que habíamos sacado del mar. Hola, me presento, mi nombre es Walter Mills. Supongo que probablemente debería usar un alias, algo para evitar que la gente de arriba me encuentre. Pero la verdad es que no, ya no me importa. He pasado toda mi vida cuidándome. Toda mi vida huyendo de las sombras que se sientan sobre nuestro gobierno, de los titiriteros que mueven los hilos del verdadero mundo. Pero estoy fuera de tiempo, y lo digo literalmente. Tengo un pie en la tumba. Doc dice que es terminal. Eso significa que no tengo que preocuparme de que las personas equivocadas me encuentren o de las consecuencias de lo que estoy a punto de decir. Puedo decirte y luego puedo morir. Así de sencillo. Soy marinero y en mi último despliegue descubrimos el origen de la existencia humana. Ahora desearía poder olvidarlo. La misión comenzó como cualquier otra. Nuestro buque de guerra estaba amarrado al costado. La tripulación estaba formada en líneas que iban desde el embarcadero hasta las cubiertas inferiores. Estaban almacenándolo lleno de alimentos y suministros. Comenzó un uniforme común, y entonces llegaron los secretos, gente misteriosa. Nadie parecía saber quiénes eran, pero cuando llegaron llevaban máscaras carmesí. Era algún tipo de pasamontañas sin agujeros para los ojos o la boca. Ellos pasaron por encima de nuestra línea en la frente y le dijeron al contramaestre que necesitaban hablar con el capitán. Y eso fue lo que hicieron. Los observé desde el borde de mi visión. Los 6 hombres rodeaban al capitán murmurando palabras demasiado bajas como para entenderlas correctamente. La conversación duró tal vez 20 minutos más o menos, y al final el capitán frunció el ceño. Hizo una llamada a tierra, presumiblemente al comodoro. Parecía nervioso. Parecía atemorizado. Cuando terminó la llamada, dijo algo desdeñoso a los hombres misteriosos y desapareció bajo cubierta. Todos aquí nos preguntábamos qué estaba pasando. Para aquellos de ustedes que han servido como yo, saben que hay 2 cosas que nos mantienen entretenidos: películas pirateadas y rumores. Y tras ese intercambio, los rumores volaron. Algunos decían que estas personas eran fuerzas especiales, tan clandestinas que a nadie se le permitía verles la cara. Otros dijeron que eran operadores de inteligencia, personas con acceso a información tan delicada que conocer sus rostros podría presentar un riesgo para la seguridad nacional. Briggs, un fogonero en la sala de máquinas, bromeó diciendo que eran los llamados iluminados, o tal vez lagartos de otro planeta. Yo no sabía exactamente lo que eran. Para ser honesto, realmente no me importaba ni un carajo. Solo quería terminar de navegar en este lugar de porquería para poder ir a casa a ver a mi esposa, a mi hija y a nuestra recién nacida más pequeña llamada Alice. Para mí esto era solo un trabajo, un trampolín hacia una vida mejor. Y cuando zarpamos todavía lo creía. Luego el barco echó anclas y la tripulación fue reunida en el hangar. El capitán estaba al frente con 3 de estas personas a cada lado de él. Se quedaron en silencio, mirándonos detrás de sus máscaras carmesí. El capitán se aclaró la garganta y dijo que le resultaba difícil hacerlo, pero antes de nuestra partida recibió la noticia de que nuestra misión había cambiado. Que ya no era una rutina de vigilancia, que ya no era lo que esperábamos todos nosotros. Él pasó un frasco de pastillas adelante. Cada uno de nosotros recibió instrucciones de tomar una pastilla de esta botella. Nosotros debíamos mantener este contenido oculto.
Lo deberíamos llevar encima en todo momento en caso de emergencia, pero nunca comerlo en caso contrario. ¿Qué es eso, señor?, preguntó Briggs en la parte de atrás. Eso, querido amigo, es cianuro, respondió el capitán. La risa ondeó a través de la tripulación. Oh, por favor, ya en serio, gritó alguien más. ¿Esto es para los dolores de cabeza o tal vez para el mareo? Quizás son algunos dulces que nos hacen alucinar. El capitán suspiró mirando de reojo a los hombres misteriosos que permanecían silenciosos. Estaban impasibles. Carajo, no estoy bromeando, es verdaderamente cianuro. Y si sabes lo que te conviene, entonces te asegurarás de no perderlo. Con eso el capitán salió y con él los hombres misteriosos. Esa noche Briggs murió. El idiota probó la cápsula. Él juró de arriba hacia abajo que todo este asunto era una broma tonta, que de ninguna manera nos darían cápsulas de cianuro cuando ni siquiera confiaban en que limpiáramos los baños sin supervisión. ¿Y cuáles fueron sus últimas palabras? Esto probablemente sabe a un helado de McDonald's. Y entonces Briggs murió rápidamente en un nido de heces y orina. Pero una vez que sus órganos se agotaron, solo le tomó unos segundos. Sin embargo, llevar su cadáver a través del barco tomó más de varios minutos. Minutos que se sintieron como horas. Una vez que llegamos a la bahía médica, el doctor trató de resucitarlo. Trató de bombear su estómago, pero sabía tan bien como todos nosotros que era una pérdida de tiempo. Él ya se había ido, hace mucho tiempo. Después de eso, todos asumimos que daríamos la vuelta y nos dirigiríamos a casa, que dejaríamos el cuerpo de Briggs. Presentaríamos nuestros respetos y nos tomaríamos un par de días para llorar antes de reanudar la misión. Pero el capitán nos informó que el espectáculo continuaría. No estaríamos dando la vuelta, no estaríamos dejando el cadáver de Briggs porque esta misión fue clasificada como no fallar. Y no solo eso, sino que la nave se bloquearía, cortando todas las jodidas comunicaciones. Eso significaba que no había manera de llamar a casa. No había forma de que ellos nos llamaran hasta aquí. Ahora estábamos aislados y solos. Y luego el capitán tuvo el descaro de decirnos que las cosas iban a empeorar. Que la muerte de nuestro compañero, por trágico que haya sido, probablemente sea la punta de un iceberg. La tripulación estaba furiosa. No, más que eso, confundida. Sin embargo, sobre todo, estábamos desconsolados. Muchos de nosotros tiramos nuestras cápsulas de cianuro odiando el recuerdo que representaban. Pasaron 3 días después de la muerte de nuestro compañero. 3 días de luto, del barco navegando a través del Pacífico mientras su tripulación se deshacía lentamente, susurrando teorías sobre lo que estábamos haciendo aquí, sobre lo que el capitán quiso decir con que las cosas se empeorarían. Sí, creo que es por China. Ellos tienen un arma secreta y vamos a desmantelarla. Incluso vi un video en YouTube sobre esto. Si nos atrapan ellos, nos van a torturar hasta el carajo. Por eso nos dieron el cianuro. No seas tonto. Suenas como un demente. Es por Rusia, tonto. Sí, eso debe ser. Ellos se están volviendo nucleares y nos enteramos. Así que ahora vamos a hundir sus submarinos. ¿A qué te refieres con por qué? ¿Entonces no pueden atacarnos después de que los vimos? No es genocidio, no tenemos otra opción. Dijeron. Yo no sabía qué pensar. Nunca había experimentado algo así. Así que simplemente me desperté, hice mis relojes y volví a la cama. Eso hice día tras día. Traté de no hablar sobre lo que estaba pasando, porque cada vez que lo hacía, mi compañero inevitablemente aparecía y el recuerdo me dolía como un cuchillo en el estómago. Briggs y yo habíamos pasado juntos por lo básico. Él había navegado arriba y abajo por el noroeste del Pacífico e hizo un juego de encontrar monedas antiguas en todos los puertos. Así que yo mantuve la cabeza baja e hice mi trabajo.
Estaba haciendo ese trabajo de porquería cuando la advertencia del capitán se hizo realidad, cuando las cosas por fin empeoraron. Era un patrullaje nocturno y yo había estado dirigiendo el barco en el puente. En un momento estábamos navegando a través de aguas tranquilas en una noche brillante y sin nubes. Y al momento siguiente todo desapareció. La oscuridad robó la noche como un interruptor de luz que se apaga. Recuerdo al oficial de guardia moviéndose hacia las alas del puente y mirando hacia el cielo, tratando de determinar si la luna se había deslizado detrás de una nube. Cuando volvió a mí parecía confundido. Estaba agitado. Fue extraño para mí porque teníamos radares, así que no era como si estuviéramos navegando a ciegas o algo así. Él llamó al capitán y le informó que faltaba la luna, que simplemente había desaparecido de los cielos. «Mantén el rumbo, soldado», ordenó el capitán. Pero señor». De repente, la comunicación se cortó. A la mañana siguiente el sol nunca salió. El cielo se mantuvo tan negro e inquietantemente como la noche. Alrededor de este tiempo, estos hombres misteriosos comenzaron a actuar de manera más extraña. Mientras que antes se quedaban más o menos en sus camerotes, ahora vagaban por el barco sin rumbo. Murmuraban tonterías en voz baja cuando pasabas junto a ellos en los pisos. Pasaban sus manos por las superficies donde quiera que fueran. De vez en cuando incluso atraparías a un partehechos dirigiéndose a las cubiertas superiores con una pequeña radioafición y una antena portátil. Ellos instalaron la cosa y se sentaron ahí durante horas. En su mayoría no hablaban por el micrófono, solo escuchaban el zumbido estático del altavoz. Sin embargo, de vez en cuando los escucharías hablar por el micrófono. Una vez vi a uno llorando. Simplemente lloraba en silencio, con las manos agarrando los costados de su cabeza. Las discusiones de la tripulación se volvieron más erráticas. Hablar de superarmas rusas o chinas casi se desvaneció, y ahora la teoría era que estábamos haciendo contacto con seres de otro planeta, que habíamos localizado una nave espacial derribada y estábamos intentando comunicarnos con ella. Sí, por eso el cielo se ha vuelto jodido. Es tecnología de encubrimiento avanzada diseñada para mantener oculta su nave. Si lo conseguimos primero, podremos viajar a diferentes planetas y esa mierda. Esta es la tumba de Elon Musk y de SpaceX. ¿Qué quieres decir con que cómo lo sé? Yo le pregunté a alguien de confianza. No, de ninguna manera. Te dije que los rusos nos iban a bombardear y ahora lo hicieron. ¿Por qué crees que está tan jodidamente oscuro, hombre? Es un invierno nuclear. Toda la ceniza y el hollín taparon el sol. Es surrealista, decían. Pero ninguna teoría estaba cerca de la verdad. Nadie a bordo tenía idea de qué tan mal estaban las cosas o qué tan mal se iban a poner. Si lo hubiéramos hecho, habríamos organizado un motín en ese mismo momento y habríamos dado la vuelta al barco y habríamos regresado por donde venimos. Pero no lo hicimos. Navegamos por la noche solitaria. La semana siguiente transcurrió en confusión y desesperación. La tripulación se volvió más irritable. Las personas que generalmente eran alegres de repente se criticaban entre sí, peleándose por las cosas incluso más pequeñas. Los comentarios errantes se convirtieron en crisis verbales en cuestión de segundos. El café frío provocó peleas a puñetazos. La falta de papel higiénico dejó a un marinero con un ojo morado y sangre en la nariz. Pero esos eran problemas manejables. No tan fuera de lo común que no estuviéramos equipados como para entenderlos, para tratar con ellos. Sin embargo, lo que sucedió en el gimnasio entre Mike y Yuri, eso era algo de lo que ninguno de nosotros estaba preparado. Yuri estaba viendo a Mike en el banco de pesas. No sé exactamente lo que dijo, yo no estaba ahí. Toda mi información es de segunda mano.
Pero según testigos, comenzó como una discusión cuando Yuri amenazó a Mike de sabotear su matrimonio. Las palabras lentamente se calentaron. Mike fue a colocar su barra, pero Yuri pateó la barra hacia abajo. Fueron más de 150 kilos, casi lo decapitó. Creo que hubiera sido mejor si lo hubiera hecho. Para nuestra sorpresa, Mike todavía estaba vivo cuando llegó al doctor. Su cuello había sido severamente cortado, colgando de tijeras de carne, pero sus ojos aún se movían. Su garganta todavía se estaba ahogando. Yuri se sentó a llorar en un rincón gritando que no era su intención, que no quería lastimarlo, pero que no podía contenerse. Él gritó cuando lo arrastraron lejos y lo encerraron. Mike no vivió mucho más tiempo. El doctor lo sacó de su miseria de la manera más rápida que se le ocurrió. Él hizo el trabajo sucio. El resto del equipo se puso a trabajar limpiando la sangre. En cuanto a Yuri, murió 1 hora después. Bueno, resulta que nunca tiró su cápsula de cianuro y finalmente tuvo la oportunidad de usarla. En ese momento me sentí muy mal por ellos. Muy mal porque Mike sufriera de la forma en que lo hizo y muy mal por Yuri porque sabía exactamente lo que quería decir. Yo sé que nunca tuvo la intención de lastimar a nadie. Yo sabía que algún miasma oscuro había infectado la nave y se había filtrado en nuestros corazones, mentes y nos había enfadado. Nos había desesperado. Esa noche pensé en él, de cómo debe haber sido después de tragar su cápsula de cianuro, de lo fácil que podría haber sido escapar de esta pesadilla si nunca hubiera tirado la mía. Pero entonces mis pensamientos se dirigieron a mi esposa. Mi hija. La culpa llenó mi estómago como un pozo de víboras, mordiéndome por siquiera pensar en dejarlas atrás. Así que me quedé a la deriva. Mis sueños eran cosas desordenadas. Estaba desesperanzado y retorcido. Soñé con el espíritu de Briggs vagando por el barco e incapaz de encontrar la paz tan lejos de casa, atrapado en una jaula de acero como una rata. Cuando desperté, mi mente se sentía como papilla. Tropecé por los pisos como un zombi, cada paso más lento y pesado que el anterior. De repente, mis oídos sonaron, mi visión se nubló. Me pregunté si me habían drogado o si había una fuga de monóxido de carbono en el desorden. Pero entonces, algo me llamó la atención. Era la habitación de los hombres misteriosos. Su puerta estaba entreabierta, muy a duras penas. Nunca había estado abierto antes. Yo me asomé y vi a uno de ellos sentado en un escritorio de espaldas a mí. Las luces estaban apagadas. Un sonido bajo se produjo en la habitación. Era algo parecido a la música, pero decididamente desafinada y agonizante como las cuerdas de un violín siendo peladas y lijadas. Yo usé este sonido para cubrir mis pasos cuando me deslicé adentro, observando a este hombre mientras estaba rígido en su asiento. Él no llevaba máscara, al menos no correctamente. La había levantado hasta sus ojos, excepto que él no tenía ojos, tampoco tenía nariz. Solo había un diminuto agujero redondo que pasaba por su boca. Con el corazón palpitante miré a esta cosa y de repente entendí por qué estaban pasando las manos por todo lo que había en el barco. Ellos estaban navegando, explorando la zona. Él se llevó un dedo a la cara, recorriendo una serie de heridas dispersas, algunas aún sangrando. Con un gemido, su uña se clavó en su mejilla. Un charco de sangre se formó a su alrededor. El hombre misterioso gimió. Lentamente se desprendió de una pequeña tira de carne y luego otra. Él las colocó sobre el escritorio, tarareando un tono con la música distorsionada y la carne comenzó a retorcerse. Empezó a retorcerse y remodelarse. Era como si hubiera cobrado vida. Esta cosa lo palpó con las manos. Asintió para sí mismo. Luego sacó un expediente del escritorio, lo abrió y buscó un formulario antes de escribir algo en él y volver a colocarlo en el cajón. La puerta de la cabina se abrió con un chirrido.
Otro hombre misterioso estaba en la entrada mirándome a través de su máscara carmesí. Él la dio la cabeza. Dio un paso hacia adelante. Mi cuerpo se estremeció con piel de gallina preguntándome si éste todavía tenía sus características, si tenía sus ojos o nariz. Pero para mi sorpresa, él murmuró algo incoherente y el primero se giró en su asiento. Mi corazón latía a 1000 por hora. Cualquier dolor de cabeza con el que me había despertado había empeorado, y ahora el dolor era casi cegador. Ahogué mi gemido cuando el primer hombre misterioso se levantó de su silla. Se acercó a mí y dio un paso silencioso hacia atrás cuando metió la mano en el casillero frente al cual había estado parado. Él sacó un radio y un machete. Mi corazón golpeó mi caja torácica una vez, 2 veces, 3 veces. Yo quería desmayarme. Entonces, ambos salieron de la cabaña, dejándome completamente solo. A solas con el expediente. Les di 30 segundos antes de tomar otro respiro. Luego fui al cajón del escritorio. Saqué los documentos de la carpeta y los hojeé. Estas cosas eran bastante raras. Habían símbolos y números por doquier. Nada sobre ellos parecía tener mucho sentido y se me ocurrió que probablemente estaban encriptados por algún tipo de código. Maldiciendo, los metí en mi bolsillo para un análisis posterior. Me apresuré al puente, ya tarde para mi turno. Mis pensamientos aceleraron mientras avanzaba y entregaba apresuradamente mi informe de facturación a Sandu, el oficial de guardia. Me senté en la silla, tomé el volante y reflexioné sobre lo que acababa de ver. ¿Eran estos hombres algún tipo de cultistas? Tal vez tenía razón Briggs. ¿Estábamos navegando con los malditos iluminados? Nunca tuve la oportunidad de pensarlo bien. En ese momento el capitán tropezó con el puente luciendo como la muerte misma. Escuché muchos rumores de que no se veía bien últimamente, pero esta era la primera vez que lo veía afuera de su habitación en semanas. Su rostro estaba sin duda demacrado. Sus mejillas estaban tan hundidas que los huesos parecían capaces de perforar su piel. Y me pregunté distraídamente si había comido una comida completa desde que zarpamos. «Buenas noches, señor», dijo Sandu. El capitán solo murmuró algo ininteligible, pasó junto a él y se sentó en su silla. Él se abrochó el cinturón de seguridad. «¿Todo bien, capitán?», Sandu preguntó. Él lo miró, pero no parecía verlo bien. Sus dedos agarraron ambos lados de sus reposabrazos y sus labios comenzaron a moverse. «Lo lamento. Adiós», dijo. ¿Lo siente? ¿Qué está diciendo, capitán? ¿Capitán? «Lo siento. Adiós. Adiós. Adiós». El capitán se sentó en su silla repitiendo la palabra una y otra vez mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. «Será mejor que busque al médico», murmuró Sandu. Él tomó el teléfono, pero antes de que pudiera marcar el número, apareció un resplandor naranja debajo de las ventanas del puente. Algo resplandeciente. Estaba parpadeando. «¡Amigos, amigos!», Ramírez informó desde el puesto de observación. «Estos hombres misteriosos acaban de encender una jodida hoguera en la maldita cubierta de armas». ¿Qué? Sandu corrió hacia la ventana mirando hacia abajo conmocionado y furioso. Luego se trasladó al ala del puente y llamó a estos hombres para que apagaran el fuego. Un momento después, él gritó. Ramírez estaba viendo por las ventanas del puente y de repente se dio la vuelta y vomitó en la cubierta. «Oye, Ramírez, ¿qué está pasando?», pregunté levantándome de mi asiento. «Es Yuri», dijo Ramírez, limpiándose la boca. «Son Yuri y Briggs. Están descuartizando sus malditos cadáveres». Sandu volvió a entrar gritándole al capitán. «Señor, permiso para movilizar un ERT y encerrar a esos imbéciles». «Adiós. Adiós. Adiós».
Sandu simplemente maldijo, tomó el teléfono y llamó al oficial ejecutivo informándoles que el capitán lo habíamos perdido y que estos hombres secretos estaban cortando cadáveres. Habían cuerpos en llamas. Necesitaban refuerzos para encerrarlos. Tiró el buque de guerra como un patito de goma en el baño, derribando a semanas de clima perfecto y luego eso sale de la nada. Esta nave está maldita. Agarró el teléfono y comenzó un anuncio como si llamaran a alguien en un idioma que solo podría describirse como parado ahí mirando en cámara lenta. Las olas feroces ya empeoraban. El oleaje ahora amenazaba con tragarse el barco, alcanzando las alturas de rascacielos mientras sus muros de agua rompían a nuestro alrededor. La estructura del barco gimió, chillando que habíamos pasado, finalmente había recuperado la lucidez una vez más. Ya no murmuraba adiós, ahora estaba mirando al frente. Y algo le devolvía la mirada, algo titánico lo miró fijamente a través de la ventana rota. Sus ojos, como 3 orbes de obsidiana, estaban arremolinados. El capitán metió la mano en su bolsillo y sacó un cuchillo. Estaba destinado a cortar líneas, tal vez cortar cuerdas, pero me pregunté si pretendía luchar contra esa cosa. Tal vez quería defenderse y a su tripulación. Pero en lugar de eso, la presionó contra su garganta. Lo metió en un lado y con un gemido gorgoteante lo rasgó con ambas manos. Su cuello explotó en una lluvia de sangre. La criatura, aparentemente satisfecha, me miró. Él me miró y yo miré hacia atrás en lo profundo de esos ojos de oscuridad arremolinada. Y en ellos vi un profundo abismo. Vi el abismo. Era como si algo hubiera embotellado todo el dolor de la humanidad en un solo punto, lo comprimiera en algo parecido a una estrella que colapsa y luego lo dejara que se encendiera. Una nueva gran explosión, todo un nuevo universo construido de nuestra desesperación, creando algo perverso. Yo me retorcí en mi asiento. Sentí como si alguien hubiera vertido napalm en mi cráneo y me di cuenta de que esa cosa estaba dentro de mí, que estaba saboreando mis pensamientos, mis recuerdos. Yo apreté los puños y apreté la mandíbula y grité con la garganta en carne viva, pero nada disminuyó la agonía. El cianuro. ¿Por qué diablos había tirado el cianuro? Esto hubiera sido tan fácil, tan fácil. No, fue por Abby. Lo hice por Abby. Abby y mi pequeña Alice. Ella crecería sin su padre. No podía hacerlo. No, si eso significaba dejarlas atrás. Fue entonces que mis pensamientos rebotaron contra el monstruo. El amor que tenía por mi esposa y mi hija, luchando contra todo su vacío. Luchando, pero ganando. El napalm en mi cráneo se disipó. Los gritos que resonaban en mi boca se convirtieron en respiraciones entrecortadas. Una voz llegó desde algún lugar distante e interminable y me dijo que nunca regresara, que debía escapar y que nunca debía regresar a este lugar olvidado por Dios, que debía regresar para aferrarme a lo que tengo. Entonces, desde más allá de la ventana rota, los ojos del monstruo se cerraron y los míos también. No sé cuánto tiempo pasó, pero me desperté flotando sobre unos escombros en algún lugar de la costa de Guam. Las olas chapoteaban suavemente contra mis pies. No habían señales de mi barco, mi tripulación o el monstruo que habíamos descubierto en medio del mar. Todo estaba tan tranquilo, tan pacífico. Las gaviotas arriba de mí graznaron en lo alto y una campana me llamó la atención. A cierta distancia había un pequeño barco pesquero. Parecía haberse desviado del rumbo y navegaba en mi dirección. Sus miembros de la tripulación, diminutos puntos, habían gritado en la cubierta. Ellos me salvaron la vida, pero también lo había hecho el monstruo en el mar.
el monstruo que llegué a conocer como Edén. Los documentos que les había quitado a estos hombres secretos estaban muy dañados y empapados, pero no eran ilegibles. Traducirlos tomó un tiempo, pero lo logré. Recibí la ayuda de varias personas que no mencionaré aquí por razones obvias, pero lo que descubrimos fue inquietante, espantoso. Aprendimos que a la teoría de la evolución le faltaban componentes, que no cuenta la historia completa. Nos dice que la vida se originó a partir de la sopa primordial. Dice que empezamos como organismos básicos saliendo del mar, pero lo que no nos dice es que esos organismos no eran milagros, eran nacimientos. Hace 1.000 millones de años algo llegó a nuestro planeta desde el lejano cosmos. Una criatura de poder insondable. Este se sentó en lo profundo del océano y comenzó a crear todo tipo de formas de vida, aprendiendo sobre la marcha. Eventualmente, estas interacciones llevaron a la creación de la humanidad. En un esfuerzo por mitigar su propia soledad, hizo algo que nunca antes había intentado. Compartió fragmentos de su propia mente, su propia conciencia con la raza humana en un esfuerzo por acelerar nuestra evolución, pero fracasó. Ese vínculo con su mente resultó irrompible. Incluso cuando intentó inculcar virtudes dentro de la humanidad para inspirarnos hacia el amor, la compasión y la paz, nos rebelamos ante él. Nuestros instintos más bajos ganaron. Caímos una y otra vez en ciclos de violencia y guerra, abuso y asesinato. Envenenamos a Edén con nuestra propia corrupción, pero persistió. Sabía que romper su vínculo con nosotros significaría el fin de la humanidad tal como lo conocemos, que cualquier empatía que tengamos se desvanecería. Y como una madre tierna y amorosa no podía dejarnos ir. Él creía que podíamos ser mejores. No ahora, pero eventualmente. Pero ha pasado demasiado tiempo. La herida se ha cicatrizado y no ha sido tratada y Edén está pagando el precio. Él está muriendo en su extinción. Todo nuestro odio y codicia, nuestra sed de destrucción ha alcanzado una masa crítica dentro de él y está comenzando a colapsar, llenándola de locura. La madre amorosa y tierna que nos dio a luz se ha ido. En cambio, un monstruo ha tomado su lugar. Los hombres misteriosos saben todo esto. Según sus documentos, creen que tienen la intención de cauterizar finalmente su herida, de acabar con la humanidad antes de que podamos acabar con ella. La intención de la misión era golpear primero. Lo aterrador es que no parecían saber qué pasaría cuando muriera. Simplemente se hundiría en el fondo del océano, pudriéndose durante décadas. Se escaparía toda esa locura de ella, infectando el mundo en un miasma de locura. Habían muchas variables que parecían incapaces de explicarse, pero había una certeza de la que estaban absolutamente seguros, que perderíamos nuestra conexión con ella. Eventualmente perderíamos nuestro amor, nuestra empatía, nuestras almas, y para ellos la supervivencia valía todo eso. Sin embargo, a mí no me parece todo esto. No lo creo porque mi empatía es la única razón por la que estoy grabando todo esto. El amor por mi hija me salvó esa noche. Cuando Edén me miró a los ojos, aún tan llenos de corrupción humana como estaba, parte de ella vio mi necesidad de volver a ver mi familia, la necesidad de cuidarlos. Creo que fue por eso que me dejó ir. Ella vio que aunque gran parte de la humanidad había caído en el egoísmo y la codicia, todavía habían algunos de nosotros que llevaban su antorcha. Todavía quedaban algunos con amor en nuestros corazones. Y es por eso que creo que todavía ese amor anda en ella. Pero eso fue hace muchos años y los tiempos han cambiado. La humanidad se ha vuelto más retorcida, más corrupta que nunca. A mi alrededor veo el amor secándose, la empatía ardiendo en llamas abrasadoras del egoísmo y la inquietud. Y no puedo evitar preguntarme si los hombres misteriosos tuvieron éxito en su misión.
No puedo evitar preguntarme si nuestra madre cariñosa y amorosa, Edén, finalmente está muerta. Solo espero que para el bien de la humanidad no lo esté. Recemos a Dios. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.